Buenos días, queridos alumnos del Colegio Alexander von Humboldt, del curso de quinto de primaria. Esta vez veremos un tema muy bonito, el cual titula Mínimo Común Múltiplo, con las iniciales que son MCM. Mínimo se refiere a un número más pequeño. Común, un número más pequeño que se repite en ambas cantidades, y múltiplo es ese número que se encuentra como resultado en las tablas de multiplicar de dichas cantidades. Observemos la siguiente diapositiva. Pregunta: ¿cómo encontrar el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades? Para encontrar el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades, utilizaremos el método abreviado. Es decir, existen otros procedimientos para resolver. Nosotros vamos a utilizar el método abreviado. ¿En qué consiste este método abreviado? Este método consiste en descomponer al mismo tiempo ambas cantidades en sus factores primos, lógicamente aplicando las reglas de la divisibilidad. Una vez que aplique las reglas de la divisibilidad y descomponga estas cantidades, se multiplicarán todos los factores primos que hemos encontrado. Y de esta manera hemos encontrado el mínimo común múltiplo. Veamos cómo se procede con el siguiente ejemplo. Hallar el mínimo común múltiplo de 30 y 80. Entonces vamos a utilizar el método abreviado, que consiste en colocar ambas cantidades una cerca de la otra, y ambas cantidades utilizarán una sola raya vertical para descomponer. Al lado derecho de esta raya vertical escribiremos todos los números primos. Vamos a aplicar la regla de la divisibilidad. Basta que uno de ellos empiece en 0 o en cifra par, que voy a empezar a dividir entre 2. Mitad de 30, 15. Mitad de 80, 40. Fíjense, estamos haciendo ambas cantidades. Hay un número que todavía sigue siendo número par, entonces vuelvo a poner el número 2 como factor y sigo dividiendo. Mitad de 15 no se puede, ya que 15 no es número par ni termina en 0, por lo tanto se repite. Mitad de 40, 20. Seguimos viendo que 20 es un número par, vuelvo a dividir entre 2. Mitad de 15 se repite, no se puede. Mitad de 20, 10. Mitad de 15 no se puede, se repite nuevamente. Y mitad de 10, 5. Vemos que aquí ya no hay números pares. Me queda un 15 y un 5. Por lo tanto, siguiendo las reglas de la divisibilidad, voy a colocar aquí el número 3. ¿Por qué el número 3? Porque 15 se encuentra como resultado en la tabla del 3. Sacaré entonces la tercia de 15. Tercia de 15, 5. No puedo sacar tercia de 5, lo repito. Vemos que ambos son números primos y representan el número 5. Entonces aquí pondré el número 5 y voy a dividir, y se dice así: quinta de 5, 1. Quinta de 5, 1. Este método, ¿en qué consiste? En hallar el mínimo común múltiplo multiplicando todos los factores primos, todos. Entonces vamos a colocar aquí mínimo común múltiplo de 30 y de 80. Voy a escribir en forma de potencia. Aquí hay 1, 2, 3, 4 números factores que se repiten. Por lo tanto escribo 2 elevado a la cuarta por un 3 por un 5. Entonces, el mínimo común múltiplo a través de este método, el método abreviado, consiste en descomponer ambas cantidades aplicando las reglas de la divisibilidad. Y luego, esos factores primos que he descompuesto,
los voy a multiplicar. 2 elevado a la cuarta es 16. Por 3, 48. 48 por 5 me da un resultado de 240. Significa entonces que 240 está como resultado en las tablas de 30 y en las tablas de multiplicar del número 80. Por eso se dice el mínimo común múltiplo, el menor común múltiplo. Vamos a leer un pequeño problema. Dice así: Carlos está muy resfriado. El médico le recetó que tome un jarabe cada 8 horas y una pastilla cada 12 horas. Acaba de tomarse las dos medicinas. Pregunta: ¿dentro de cuántas horas tomará las dos medicinas juntas? Entonces este es un problema de mínimo común múltiplo. En este caso tomaré el número 8 y el 12 y los voy a descomponer a través del método abreviado. Coloco 8, 12 y descompongo con una sola raya en forma vertical al lado del número 12. Y como son números pares, empiezo a dividir entre 2. Y se dice así: mitad de 8, 4, mitad de 12, 6. Siguen siendo números pares, puedo seguir dividiendo entre 2. Mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Basta que haya un número que siga siendo par para volver a dividir entre 2. Mitad de 2, 1, mitad de 3 no se puede, se repite. Vemos que ya el número 8 se ha descompuesto para llegando a la unidad. Entonces me falta dividir el número 3 y como 3 es un número primo, se divide con el mismo. Tercia de 3, 1. Una vez que he descompuesto ambas cantidades a través de las reglas de la divisibilidad, ahora encuentro el mínimo común múltiplo. Se escribe las siglas MCD y se coloca los números que he descompuesto. Mínimo común múltiplo de 8 y de 12 es la multiplicación de estos factores primos. 2 elevado al cubo por 3. Resuelvo la potencia, 2 elevado al cubo, 8, multiplico por el factor 3, 8 por 3, 24. Quiere decir que van a pasar 24 horas para volverse a tomar la medicina juntas, tanto el jarabe como las pastillas. Entonces aquí vamos a hacer la respuesta del problema. Se tomarán las dos medicinas dentro de 24 horas. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Hasta en otra oportunidad.